deseo, a pesar de lo que están experimentando, el cansancio, Señor, la fatiga, a veces la necesidad económica, la enfermedad, que nos detiene muchas veces para venir ligeramente a las reuniones. Tú has puesto en nosotros ese deseo, Señor, que tu palabra entre en nuestro corazón. Ayúdame a expresarme y a cuidarme, Señor, de lo que tomo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Luego que tomen asiento, vamos a abrir nuestras Biblias físicas o digitales, que tengan en el teléfono. Y hay que hablar así porque ya o son físicas o digitales, porque ya la cosa va avanzando. Iba a decir Biblias mentales, pero eso todavía no hemos logrado, ¿no? A pesar de la tecnología todavía no. Claro, algunos dormimos para ver si la Biblia, cerca de la Biblia recién entra a nosotros, pero no es así, ¿no? Hay que leerla. Y yo quiero leer con ustedes un pasaje, porque es importante, ¿no? Vamos a predicar de la palabra. Y vamos a leer la Biblia en 1 Pedro, capítulo 2. Es un pasaje, entiendo yo, bien conocido por nosotros. No voy a decir nada nuevo de lo que ya está escrito, pero creo que hay algunas cosas que pueden aplicarse para el día de hoy, en nuestros días. 1 Pedro, capítulo 2, empezando con el versículo 17 al versículo 25. Los que no han traído Biblia, pues pueden mirar acá también en la pantalla, y aquí está el pasaje. Dice allí: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, según a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimiento injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo a nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En esta carta, el apóstol Pedro se dirige a los esclavos que están dentro de las iglesias locales. Para esa época, como es bien conocido por ustedes, es que había la esclavitud. Existían personas que servían a otros a manera de esclavos, no a manera de la servidumbre que nosotros hoy conocemos, que es otro tipo de cosa, es un empleo, sino que era una esclavitud, definitivamente, era una esclavitud. Lo que pasaba es que los creyentes para esa época, y algo similar sucede ahora también con nosotros, de otra manera, pero es que cuando venían al Señor estos esclavos, eran recibidos en la congregación, y muchas veces estaba allí el patrón, el jefe, el capataz, y también estaba el esclavo. Es probable que a lo mejor se sentaran como mirándose el uno al otro, ¿no es cierto? Algunos de esos patrones esclavistas eran creyentes. Esta era parte de la situación social que se vivía en esa época. Ahora no existe ese tipo de esclavitud como lo existía en ese entonces. Pero hablando con un joven, me decía aquella persona, me decía, mira que de alguna manera vivimos en esclavitud. Esclavitud del sistema en que vivimos. Se nos implanta un sistema y tenemos que adecuarlo. Hay leyes complicadas con las cuales no coincidimos y no estamos de acuerdo. Hay otra esclavitud
que uno mismo se la impone. A veces somos esclavos de ciertos vicios, de ciertos pensamientos, de ciertas tendencias. Somos esclavos muchas veces de entrar en ese tipo de compra y compra y compra, y que no hay una forma de parar. Somos esclavos a veces de cosas que pueden ser muy lindas, como el deporte. No podemos abandonar aquel deporte, aun cuando en ese día hay algo tan importante como puede ser la graduación de un hijo, como puede ser la hospitalización de la esposa o de la madre. Hay de alguna manera una esclavitud escondida, solapada. Pero por otro lado es interesante también que cuando esta gente esclavo venían a la iglesia, ellos pensaban, bueno, si ahora tengo a Dios como mi Padre y tengo a Jesucristo como mi abogado, ¿no es cierto? Así eso nos han enseñado, ¿no es cierto? Y eso es lo que creemos. Entonces también espero una libertad. Una libertad que deje de ser esclavo de este hombre. Y ellos lo guardaban en su corazón. Y había por dentro la rebeldía, el deseo de ser libre. Porque dentro de nosotros está ese deseo de ser libres, de pensar, libres de actuar. Y a veces cuando se nos impone una situación, un sistema, queremos rebelarnos frente a eso. Ellos eran igual que nosotros. Entonces, en medio de esto es donde se estaba creando una especie de problema interno también dentro de la persona. ¿Cómo es posible que me hablen de un padre? ¿Cómo puede ser posible que mi patrón, que me ha llevado a Cristo y me habla de libertad del pecado, no obtenga esta libertad con mi familia y se me imponga ciertas tareas mal pagadas? Y entonces el hombre quería rebelarse frente a eso. Y la iglesia estaba de por medio. Porque la iglesia como tal trataba de tratar con estas personas, porque ante el Señor ya no había esclavos. Ante el Señor todos éramos iguales. Nosotros pensar, yo no sé, si a lo mejor uno de esos esclavos llegó a ser a lo mejor un anciano de la iglesia, ¿por qué no? Si éramos iguales, si uno de esos esclavos llegaba a ser pastor de una iglesia, diácono de una iglesia, ¿cómo sería? Es interesante, porque de alguna manera en nosotros hay eso secreto, que no lo queremos reconocer, que nos creemos un poco más que el que está a nuestro lado. No importa si es por piel, si es por condición económica, si es por conocimiento intelectual, pero de alguna manera nos sentimos un poco más que el otro. Gracias. Yo sé que al hilar muy fino, a veces nos defendemos, ¿no? Y decimos, yo no soy racista. Pero puede ser que no seas racista, pero en realidad a veces pasa por ti, y no a veces, sino muchas veces, de que no se tomó en cuenta para cierto cargo, no se tomó en cuenta en el trabajo, para ir a otro puesto, sino que se lo tomó en cuenta a otra persona allí, el cual tiene menos años que tú, menos conocimiento que tú. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Y por dentro eso te hace daño, te afecta, te incomoda a cualquiera, ¿no? Pero no es tomado en cuenta que a lo mejor la actitud de esa persona dentro de ese trabajo es mejor que la tuya. A veces uno prefiere tratar con personas con menos conocimiento, que estén dispuestas a aprender, que con aquel orgulloso que porque tiene mucho conocimiento no se deja enseñar. Eso es un problema, es un problema. Cuando uno llega imponiendo al trabajo, es interesante, ¿no? He tratado con personas, sea porque uno les recomienda un trabajo o porque quieren entrar a una labor X. La persona es como, yo soy esto, y este otro, y este otro, y quiero ganar esto. Y es cierto, en la mayoría de los trabajos ya te preguntan, ¿cuánto quieres ganar? Y es como una pregunta tramposa, ¿no? No sé qué decir, ¿no? Pero no quiero ganar menos,
que lo que ganaba en el trabajo anterior. Hermano, lo que quiero decir es que dentro de uno hay una especie de orgullo. Dice, pero ¿cómo voy a aceptar tal cosa si yo allá ganaba tanto? ¿Cómo voy a hacer esto si yo en el anterior trabajo estaba sentado en mi escritorio? ¿Cómo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿No es cierto? La misma actitud la tenemos en la iglesia. Yo creo que en el día de hoy, aunque no tenemos la esclavitud como se vivía en ese entonces, y es interesante, hermano, porque la iglesia para esa época estaba naciendo, surgiendo, con todas las dificultades. La iglesia no hablaba a favor de la esclavitud, pero tampoco se oponía de la manera que el esclavo quería. Y ahí es donde entra el apóstol Pedro. Digo esto, hermano, porque sé que en la actualidad hay ciertos movimientos, a los cuales respeto mucho dentro de la iglesia en general, en donde hay una manera de rebelarse a ciertas cosas que se imponen dentro del gobierno, dentro del Estado, y tienen que ver con nosotros. Y entonces el joven es llamado dentro de la iglesia a vivir o a hacer justicia. Y de alguna manera se impone dentro del joven cierta actitud de rebeldía frente a estas cosas. Y es donde uno tiene que ir bien fino. Porque si bien es cierto que hemos sido llamados a amar la justicia, pero por otro lado también hemos sido llamados a respetar a nuestras autoridades. Y por aquí, hermano, es una situación bien incómoda para uno. Y bien incómoda también para los líderes. Porque es una situación que la vivimos diariamente, permanentemente. Y por decirles así, uno ha llegado a pensar, si en este país se estableciera, solo para que piensen, si en este país se estableciera el uso del arma en defensa propia dentro de tu hogar, dentro de los límites de tu hogar, ¿qué posición tomaría la iglesia frente a esto? Es interesante, ¿no? El uso del arma. En otros países, esto no es raro. Para nosotros como creyentes tener un arma, yo no sé cuántos de ustedes tienen un arma. No sé cuánto además de la Biblia. Pero no sé cuánto tienen un arma. Y sería raro si yo le dijera que tengo un revólver en mi casa. No tengo. Pero sí me gustaría tenerlo. Pero en Estados Unidos no es así, no. En Estados Unidos es normal que los creyentes, ustedes menos creen, el pastor de la iglesia tal tiene arma en su casa. Es normal en su casa el arma. Yo conocí un hermano muy lindo, muy apreciado, conocedor de escritura, que estábamos hablando del tema y cerrado por eso. Y dice, no puede ser. Aquí sacó su arma, aquí mi esposa dispara, mi hija dispara, yo disparo. Dice, yo vivo en medio del bosque, vivía dentro del medio del bosque, dice, y aquí no sabemos, yo viajo y mi esposa dispara y todo eso. Es interesante, o sea, con esto quiero decir que hay ciertas cosas, hermano, que nosotros las podemos ver mal en Ecuador o aquí efectivamente nosotros, pero en otros países, iglesias, lo ven bien. Asimismo, hay ciertas cosas que ciertos hermanos en otras iglesias no ven bien en que nosotros nos callemos frente a ciertas injusticias que se dan en el país y tengamos una actitud como de esconder la cabeza, como de bajar la cabeza bajo el falso concepto del sometimiento. Y yo sé que es un hilo muy delgado y podemos hablar mucho de esto, pero quiero más bien esta mañana rescatar algunas cosas que nos habla aquí el apóstol Pedro en esta carta. Entonces, ya sabiendo que el contexto era para un tiempo de esclavitud, también podemos ver que luego más adelante tenemos la carta a Filemón, por ejemplo. La carta a Filemón es una carta escrita a un hombre que tenía un esclavo, Onésimo, que había escapado, y para el apóstol Pablo, este hombre se había convertido, lo estaba discipulando, lo había preparado de tal manera, pero deseaba que volviera una vez más hacia su patrón. Y ahora estaba en las manos del patrón, hasta donde yo entiendo, la disposición de declararlo libre totalmente o de seguir usando. Y él estaba
la inquietud en el corazón de esa carta, escrita a Filemón. Y yo creo que de alguna manera Pablo anhelaba, y también el apóstol Pedro anhelaba, la libertad, abolir esa esclavitud, pero era el sistema. Hoy con esto, ustedes pueden analizar algunas cosas en nuestro país que nos esclavizan, que no nos dan libertad, pero está en la decisión de cada persona, de cada familia, de poder librarse de algunas cosas que están entrando a través de las leyes, diferentes cosas, y que nuestros hijos, nuestros parientes, están experimentando y llevando adelante, y es como que está en el filo de que si son buenas o son malas. Y por ahí algunas cosas no son ni buenas ni malas, sino que hay que preguntarse si son para la gloria del Señor. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres van no me hacen la mano, cuántas mujeres van al gabinete? Muchas mujeres. ¿Alguien puede decir es malo ir al gabinete, es vanidosa? No, yo creo que algunas la necesitan. Y creo que algunos hombres de nosotros también necesitamos ir en algún momento al gabinete. Pero lo que quiero decir, mi hermano, es que eso no es un pecado, ir al gabinete. ¿No es cierto? Yo cuando veo a mi esposa que va al gabinete y sale, la veo muy guapa que viene, ¿no? Muy linda. Creo que es muy lindo eso. Cuando una mujer decide, definitiva, no ir al gabinete, yo estoy pensando a lo mejor que ella pues, se peina también y se arregla también, que no necesita del asesoramiento de un gabinete. Sin embargo, también creo que muchos de nosotros los hombres quisiéramos pedirle a la esposa, anda al gabinete, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que no pasan si son buenas o si son malas, sino si son para la gloria de Dios. No, saber sentirse orgulloso de tu esposa, ir al lado con ella, ¿no es cierto? Es bueno. Entonces, hermano, no se metan en esa esclavitud, falso concepto de utilidad, de que no voy a gastar. Pero si no tienes dinero, obviamente no voy al gabinete. No voy porque no tengo el dinero, tampoco voy. Pero si puedes, adelante, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas a veces que son como más bien de una decisión personal, deben pasar por decir para la gloria del Señor. Si está bien, ¿no? Si esto me va a traer cierto beneficio a mi esposo, a mi esposa. Con tristeza a veces debo decir, y ya hablando de esclavitud, que a veces parece que la esposa que llevamos al lado no es la esposa. Si alguien te viera con la esposa, dice, oh, este tipo se viste muy bien, ¿no es cierto? Pero la esposa se viste tan mal que parece que no. Puede ser la secretaria, bueno, la secretaria tampoco. Pero en serio, a veces los hombres sometemos a nuestra esposa a un tipo de esclavitud. Solo él se viste bien, solo él se compra en ese almacén, pero la esposa pasa a un segundo nivel. Usted mira si miento o no, usted mira si es falso, pero también nosotros a veces somos esclavistas los hombres. Esclavistas cuando la mujer tampoco puede opinar, no puede diferir de lo que el hombre dice, como que lo que yo digo se hace y se hace, y la mujer no puede pensar diferente. Es otro tipo de esclavitud, si ustedes se percatan, es otro tipo de esclavitud, ¿no? A veces el hombre no puede hablar con la vecina, que está prohibido hablar con la vecina. Si bien es cierto, a veces es necesario poner esto en ejecútese, pero yo me pongo a pensar en Jesús con la mujer samaritana. Cuando se quedó sola con esa mujer que fue encontrada en pecado, todos se fueron. Cuando entró a comer, andaban en sus pies, tiraban ese su perfume. A mí no me tiraban hasta el día del perfume, hermano, pero me gustaría que me regalen perfume. Entonces, hermano, a veces yo creo que nosotros, como iglesia, no nos damos cuenta que si bien es cierto, no hay ese tipo de esclavitud como antes, pero en la familia a veces, con pena veo, en nuestros hogares, que hay algún tipo de esclavitud escondida, solapada, no dando libertad a nuestras esposas. Alguien dirá, y cuando los esposos son esclavos, bueno, eso es otra cosa, ya, después eso para Dios de damas. Pero avancemos, hermano, lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, en el versículo 21,
Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay un libro muy hermoso que dice, en las pisadas del maestro. Yo se lo recomiendo, es muy lindo. Ya no lo venden mucho, es difícil encontrarlo, pero en Amazon he visto que existe este libro. Hermanos, nosotros como cristianos, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús. Los evangelios hablan la vida de Jesús. Pero creo que no hay la parte, es importante en todos los evangelios, pero algo que sobresale en los evangelios es la parte cuando empiezan los juicios. Cuando lo llevan a Jesús ante los juicios, cuando le pegan, lo azotan, cuando le preguntan, cuando lo abofetean, cuando lo crucifican, y todo lo que está enmarcado dentro de esto. Es interesante porque Jesús, con todo el poder que Él tiene y que Él tenía en ese momento, Él bien pudiera aniquilarlos a todos. Algún comentarista dice, pudo haber llamado a sus ángeles. Puede ser, pero en realidad, si te pones a pensar, Él no necesitaba de la ayuda de los ángeles. Podía ser que en un momento las cosas a su manera, como Él quisiera, librándose de esa copa amarga del dolor, de la cruz. Pero no. Para Él lo más importante, hermano, era su relación con su Padre. Y su Padre le mandó una tarea: morir por nosotros en la cruz, para que su sangre, que tiene la capacidad de una persona inocente y del único inocente y sacerdote, pueda entrar frente al Padre y cubrir con su sangre y borrar y limpiar todos nuestros pecados. Para Jesús, más importante que dejar de sufrir o hacer justicia con su poder, o llamar a los ángeles, o discutir, porque era muy sabio y pudo haber dejado callado a todos. ¿Y qué lo hizo? Porque escribió en tierra y todos se fueron desde el mayor hasta el menor, salieron sin poder decir nada, cuando realmente había una mujer que había pecado. Él pudo haber hecho y no lo hizo, porque para él lo más importante era su relación con su Padre. Y yo creo que por ahí va en nuestra situación, hermano. Si bien es cierto, nosotros tenemos una relación con nuestro Padre y esa no se rompe, porque es una relación que tiene precio de sangre, que no le costó a usted, sino le costó a Jesús, y es permanente y para siempre. La relación de padre e hijo no se acaba nunca. Aún no existe mi ex mujer, mi ex suegra, ex hijo. No existe ex hijo. Siempre será hijo. No importa si pase por la cárcel, no importa si ha sido un criminal, no importa si ha sido homosexual o ha sido lo que sea. Él es el hijo. Llevándolo de esta manera, hermano, nosotros debemos entender que lo más importante para nosotros con nuestro Padre es nuestra comunión permanente con Él. No mi justicia, no mi deseo de salir adelante. Cuando te encuentras dentro de un trabajo y sientes que la persona, tu amigo, tu compañero de trabajo te afectó, a ti te afectó, y te hizo quedar mal delante de los demás, hay algo injusto, hay un silencio sobre tal cosa. Yo como creyente quiero hacer justicia y quiero ir y decirle al patrón, al jefe de trabajo, lo que sea, como lo llame, decirle la verdad sobre esta persona, lo que realmente ocurrió. Yo no voy a dejarme, ¿no es cierto? Esa es la actitud que tomamos, ¿no es cierto? Pero resulta, hermano, que para ese entonces y para hoy también, muchas veces cuando uno va a defenderse, aún con la mejor actitud, aún habiendo hablado con él y decirle a Daniel la verdad, y aún queriendo arreglar la situación, no se arregla. Y cuando voy delante del patrón, delante del jefe, el jefe en vez de darme la razón, y le da la razón al otro. ¿Y es injusticia? Pues no acaba, hermano. Y lo mismo ocurre en la familia, y lo mismo con el padre, con el hijo, con la esposa, y lo mismo también ocurre en la iglesia. Un tipo de injusticia, y eso nos envenena por dentro. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el que más pierde de todo esto
es aquel que se llena de ese veneno, de venganza, de ira contra la otra persona. Porque llevas una ira por dentro, un coraje. ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando en la iglesia se comete una injusticia contra un hermano, los hijos que están allí se llenan de coraje. No quieren salir de la iglesia nada. Cuando se corrió un rumor, iba a decir rumor falso, el rumor, ¿no? Cuando se comenta y se habla, y yo lo vi, y esto. Y entonces el otro dice, oye, dice el hermano que lo vio. Dice, ¿en serio? No es que lo vi, es que me pareció. Y entonces la situación ya se va volviendo un poco, y entonces los hijos llegan a enterarse dentro de la iglesia local. Y afecta eso. Mira, eso llega a afectar tanto a la persona que la vuelve una vez más esclavo de eso. Por eso que el Señor en su palabra, aquí el apóstol Pedro nos enseña que si Jesús padeció injustamente por esas cosas, aún a sabiendas que eran malas y aún a sabiendas de que podía defenderse, Él no tomó la actitud de venganza, de ira, porque para Él su relación, su conciencia le indicaba que lo mejor era aparentemente perder esa pelea, aparentemente quedar mal, pero guardar mi relación, mi comunión con Dios. Eso es lo más importante para Él, mi comunión con Él. Yo me imagino cuando Pedro fue y le cortó la oreja. Todos lo juzgamos, ¿qué Pedro? Miren, algunos de nosotros seremos peor que Pedro. En serio, por eso no tenemos un revólver. En serio, algunos de nosotros no seríamos igual que Pedro, a defender a Jesucristo, a defender a nuestra esposa. Si teníamos que acabar con la vida de alguien, lo haríamos. Hermano, debemos ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros, aquí me refiero a los varones más que nada, creo que las mujeres no pasan por ese lado, digo yo, pero si hay ciertos hombres entre nosotros, no le digan quiénes son, pero nosotros ciertos hombres cuando vemos ciertos videos, ahora último vi uno, que un ladrón en moto le roba a una mujer, le arrancha, la hace caer, se sube a la moto y de frente viene una camioneta y lo coge y lo impacta una vez, otra vez, pero el ladrón sigue, el tipo de retro va porque lo quiere acabar. No le importa nada, él lo va a acabar. Miren, yo casi estuve contento, sino que no lo detuvieron. Es que uno de alguna manera se deleita en ver como una especie de justicia frente a tantos crímenes y cosas que se suscitan aquí en la tierra. Hermano, eso nos pasa internamente. Y yo sé que no soy el único que experimenta eso. Ustedes también lo experimentan. Y de allí entonces que uno tiene que pensar que ciertas cosas, aunque son buenas, es mejor llevarlas a los pies de Cristo. Yo he llegado a esa conclusión. Es mejor llevarlas a los pies de Cristo. Porque nosotros podemos llenarnos de ira. Las mujeres también, los hombres, experimentamos este tipo de cosas y guardamos ese odio de ver que nuestro esposo no nos defendió frente a nuestra suegra, no nos defendió frente a la familia de mi esposo, por decirlo así, y entonces estamos amargados y queremos eso. Esa cosa se llega a ver en la cara de las personas y la familia sufre. Los maridos dicen, claro, y que tienes que cambiar. No, el que tiene que cambiar eres tú. ¿Te das cuenta? Tienes que cambiar, tenemos que cambiar, darnos cuenta que la esposa se suscita en una posición que no es tu mamá, es tu esposa. Por tal motivo, tu mamita pasa a un segundo plano, es tu mamá. Es tu familia la que tiene que seguir adelante y tus hijos van a ver, cuando tus hijos crezcan, van a saber que lo más importante es lo que diga la mamá. No, lo más importante es lo que diga la esposa. Si te casaste, eso es lo que dice Génesis, será una sola carne, no con tu mamá, sino con tu esposa, será una sola carne.
Y me encanta. No serás una sola carne con tus hijos, no serás una sola carne con tu esposa. Este es el problema. Nosotros esclavizamos a la familia a un sistema machista. ¿De dónde tenemos ese tipo de esclavitud? Y la criticamos y no estamos de acuerdo con esos patrones malos, pero nosotros lo repetimos de alguna manera, lo imitamos, lo hacemos y no terminamos con esto de una vez por todas. Y grandes cosas se suscitan en la sociedad. Crímenes solapados, escondidos por poderosos dentro de la policía, dentro de la marina, dentro de la política, dentro del cine, dentro de la televisión y dentro de la familia también. Debemos pensar, hermano, que como cristianos, si bien es cierto, no vamos a ir a la guerra, al conflicto, a la calle, a tirar piedras, pero sí como creyentes podemos levantar nuestra voz del desacuerdo que estamos con ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, dejando la ira y la venganza que nos tiene el Señor, en el pasaje que estamos leyendo del versículo 24, dice algo importante. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por tu herida fuiste sanado. Hermano, miren, Jesucristo murió en la cruz. Nosotros no tenemos derecho a expropiar la vida de ninguna persona, menos la de los creyentes dentro de la iglesia local, porque fue Cristo quien derramó su sangre por nosotros. Miren, usted cuando se sale fuera de la iglesia local, cuando usted sale fuera de la comunión con Dios, cuando desobedece al Señor, el pastor de pastores, Jesucristo, va en búsqueda suya. Miren la actitud de él. Una oveja solo le sirve al pastor para alimento. Una oveja solo le sirve al pastor para dar calor. Pero una oveja para el Señor Jesucristo es su hijo. Es diferente. Jesús no se alimenta de usted, ni lo usa como abrigo. Pero Jesucristo va en búsqueda de usted para traerlo al redil, para traerlo de nuevo a la comunión. Que así mismo, esa misma actitud debemos tener nosotros, en que el Señor quiere que nosotros traigamos a otros a vivir en paz, a poder descansar de aquella cosa que esas personas, nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, sufrieron alguna injusticia en el pasado. Personas que fueron violadas, personas que perdieron sus seres queridos en instancias muy, pero muy bochornosas y difíciles. Y algunos de ellos están entre nosotros. Algunos de nuestros hermanos están sufriendo entre nosotros. Pero estas cosas no son las que pueden salir fácilmente al aire. Pero nosotros somos llamados, como Jesús, a seguir sus pisadas, a velar por ellos, a ir. No solamente, no, yo no estoy de acuerdo con la religión. No estoy de acuerdo, hermano, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Y esa rebeldía debe conducirse por un buen canal. No para ir a la calle, pero debe conducirse en un buen canal para ayudar a aquellas personas que están viviendo algún tipo de recuerdo que nos somete a un tipo de esclavitud, alguna oscuridad en que está sometida esa persona. Ustedes no saben cuántas mujeres han sufrido golpes, maltrato de sus maridos, y hoy a lo mejor están casados con un creyente que ha cambiado. Y dice, pero ¿quién es esa mujer? Pero saben que esa mujer todavía recuerda y tiene pesadillas de aquellos golpes, de aquel maltrato espiritual, psicológico en que vivieron esas personas. Niños y niñas que están con nosotros, que experimentaron situaciones muy incómodas en el hogar, por su papá, por su tío, por su abuelo. Lo más grande de todo esto es lo que dice el versículo 25. Porque vosotros, versículo 25,
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis hermanos, somos parte de ese rebaño. Quiero concluir con algo, hermano. Gracias sean dadas a Dios que el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro obispo. Él vela por nosotros. Él está con nosotros, al lado de nosotros, dentro de nosotros. Y va a ser el único capaz de dar lo que el hombre no puede dar. Ese consuelo frente a la pérdida de un ser querido. Ese consuelo cuando nos echan del trabajo. Ese consuelo de una injusticia que se cometió con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro esposo. Solo el Señor, pastor de pastores y obispo de nuestras almas, estará con nosotros por siempre, desde que lo recibimos a Él como nuestro Salvador. Vamos a ver. Señor, gracias por este pasaje tan hermoso que podemos desprender algunas verdades que pueden ayudarnos en esta semana, Señor, y en la vida. Te pido por esta congregación y por mí mismo, Señor, cuídanos en el nombre de Jesús. Amén.